Seguimos avanzando ahora hoy con lo que es el filtro EMI de teclado. Ya vimos en la clase anterior una introducción en lo que respecta al filtro EMI y también en lo que era sensores. Vamos a comenzar primero con algunos filtros EMI más comunes, más utilizados, como es el filtro EMI de teclado. Esta será nuestra clase de hoy. Comencemos. Tenemos aquí en la imagen un equipo celular, el cual contiene justamente lo que necesitamos, que son unas teclas de conmutación mecánica. Si bien es cierto, hoy en día los modernos smartphones no suelen traer ya lo que son teclas de forma como interruptores, de forma que son conmutaciones mecánicas, sino que simplemente son implementadas de forma virtual a través de un táctil capacitivo. Pero este modelo de equipo celular es actual y es de la marca BlackBerry. Hay personas que todavía les gusta usar se sienten más cómodas utilizando este tipo de teclado. Por eso la empresa BlackBerry sigue sacando al mercado este tipo de modelos y sirve para nuestro estudio del día de hoy. Bien, como bien dijimos la clase anterior, los equipos celulares se encuentran expuestos al ruido, ya sea un ruido externo o un ruido provocado de la propia conmutación que se hace al momento de presionar cada una o cualquiera de estas teclas. Estos rayos representan el ruido externo que ingresa hacia la placa del equipo celular. Internamente lo que sucede es que cuando uno presiona, por ejemplo, un teclado, este está enviando a su vez la información a lo que es el procesador de aplicaciones. Si hay ruido en la línea cuando uno presiona una de las teclas, entonces la señal que se está enviando al procesador de aplicaciones puede alterarse y puede estar enviando ya sea un 1 o un 0 de forma aleatoria. Ya sea que hayas apretado o no, puede estar enviando datos incorrectos, ya que hay un ruido que está ingresando de la parte externa, o cuando hayas presionado, puedes estar enviando un dato incorrecto. Cuando envías, por ejemplo, presionas una de las teclas, la señal se levanta y cuando quitas el dedo, baja nuevamente. Por lo tanto, tienes un alto y un bajo que estás enviando al procesador de aplicaciones. Esta señal, como vamos a ver luego, esta señal cuadrada se ve alterada cuando hay ruido dentro de la propia línea. Bien, como acabamos de decir, esta comunicación del teclado al procesador de aplicaciones, que es quien va a recibir la señal de la tecla que has presionado, hace a la vez la comunicación, esta comunicación se hace a la vez vulnerable, ya que el procesador de aplicaciones está listo para recibir la información y a la vez recibirá el ruido, si es que hay en las líneas que comunican el teclado con este procesador. Tenemos aquí un diagrama que representa básicamente lo que es, en este caso, el procesador de aplicaciones, y tenemos el teclado. La finalidad es que el teclado se comunique eficientemente con el procesador de aplicaciones. Sin embargo, como acabamos de decir, existe un ruido externo. Este ruido afecta cuando nosotros queremos enviar información al momento de presionar una tecla hacia el procesador de aplicaciones. Este ruido se ve reflejado en la línea. Si por ejemplo observamos aquí una de las líneas, podemos imaginar como una lupa que nos acercamos y miramos qué está sucediendo en esta línea, que es por la que se está transmitiendo los datos cuando uno presiona hacia el procesador de aplicaciones. Si acercamos aquí, al momento de haber un ruido en el teclado, o ya sea de la conmutación, cuando uno presiona la tecla, se vería la señal de esta forma.
Como puede usted observar, esta es una señal cuadrada que contiene tantos 1 lógico como 0. El 1 es designado como 5 voltios y 0 como 0 voltios. Puede observar que cuando se envía un 1 aquí y hay ruido en la línea, hay ruido que está ingresando al teclado, entonces puede haber este tipo de deformaciones en la onda cuadrada, los cuales pueden ser mal interpretados por el procesador de aplicaciones. Él puede entender que no estás presionando o que estás presionando. Por lo tanto, es un dato que se deja al azar cuando hay ruido. No se desea esto. La señal que uno realmente quiere a través de la línea es una como de este tipo. Una señal totalmente cuadrada según presiones o no la tecla. De tal manera que el procesador de aplicaciones pueda estar recibiendo la información correcta por parte del teclado cuando presionas o no una de las teclas. Y como acabamos de decir, esta es la señal deseada que debería de haber en la línea. Tenemos nuevamente lo que es el teclado y el procesador de aplicaciones. Hablamos acerca del ruido que ingresa al teclado y que realmente el teclado está expuesto en todo momento, ya sea cuando uno presione o el ruido puede provenir de una fuente externa que dijimos. La señal se envía del teclado al procesador de aplicaciones y es representada por esta flecha. Por lo tanto, el flujo de datos es en el sentido que indica la flecha. Como dijimos, si miramos las líneas que se están enviando, estarían de esta forma, ¿no? Al introducir un ruido en el teclado y además de que cuando uno presiona y deja de presionar el teclado, estaría enviando un cierto ruido dentro de la señal. Los saltos pueden ser representados como un 5 voltios y este ruido que se ve aquí, como puede observar, ha superado los 5 voltios y como ejemplo ponemos 9 voltios. A pesar de que es un ruido y que normalmente suelen estar a muy altas frecuencias, esto quiere decir que la duración de este pico es de un pequeño tiempo, muy pequeño, puede afectar a los datos que son recibidos por parte del procesador de aplicaciones. Por lo tanto, estos picos representan realmente un peligro en la transmisión de datos. Y aquí tenemos lo que es este pequeño rectángulo, representa la parte de recepción del procesador de aplicaciones. El procesador de aplicaciones controla, por lo tanto, también envía señales como recibe señales. Al recibir señales está expuesto a recibir también lo que es el ruido. Y si el ruido significativamente causa altas tensiones, a pesar de que es de muy corta duración, pueden afectar la lectura que está realizando el procesador. Entonces existe realmente un desafío en lo que respecta a solucionar estos problemas en las líneas. Como tenemos aquí, la polaridad vendría a ser de este tipo, positivo y negativo. Esta es la parte de recepción. Y como dicen, los picos altos pueden dañar al circuito receptor o el procesador de aplicaciones. Veamos qué es un filtro M de teclado, ¿no? Es un circuito de filtrado que ha sido diseñado, eh, integrado en un solo chip. Se encarga de suprimir señales de ruido en las líneas del teclado. Su tarea es eliminar los altos picos de voltaje no deseados provenientes del ruido en el circuito. La forma física de un filtro EMI de una marca Nokia son de este tipo. Aquí podemos observar lo que es la parte superior del circuito integrado y aquí tenemos lo que es la parte inferior. Como puedo observar, tiene una soldadura esféricas conocida también como circuitos integrados VGA, lo cual nos dice que tiene una tecnología de fabricación basada en pequeñas esferas de estaño debajo del propio componente.
Esto a su vez ahorra mucho espacio en la placa para poder colocar otros circuitos integrados que adicionen funciones al smartphone. Una de las preguntas más importantes que hay cuando uno estudia este tipo de circuitos integrados, y de hecho cualquier otro, es qué hay dentro, ¿no?, de estos. En este caso, ¿qué hay dentro de un filtro EMI de teclado? El filtro EMI de teclado contiene en su interior comúnmente un arreglo de diodo Zener. Sin embargo, hay también otras configuraciones. Esto tiene mucho sentido, ya que por ahora se suelen utilizar mucho lo que son los diodos Zener, que son diodos que han sido diseñados, como vamos a ver en la semana 5, diodos diseñados para trabajar en la región de polarización inversa, normalmente utilizados también como reguladores de voltaje, conjuntamente que trabajan con otros componentes. La composición de un filtro EMI básico. En este circuito representa lo que es la protección para una línea de transmisión de datos. Podemos ver en este circuito que está compuesto por una resistencia y un par de diodos Zener colocados de forma serial, de forma opuesta entre ellos. Esta es la parte donde ingresa la señal. Podemos ver que aquí se ve la señal con el ruido dentro cuando se envió el dato se puso en alto, y aquí tenemos el pico no deseado. La señal sale a través de estos dos terminales y su trabajo fue de filtrar la señal. Recuerde que cuando tiene ruido en la señal, la forma nuevamente es de este tipo, y cuando pasa a través de un circuito y sale una señal ya más definida, mejor definida, se dice que la señal ha sido filtrada. Por lo tanto, cuando uno filtra, rechaza ciertos tipos de señales, muchas veces basados en la frecuencia, es decir, diseña circuitos tales que funcionan cancelando ciertas frecuencias. Cuando son frecuencias muy altas o de corta duración, las eliminan correctamente. O en muchos otros casos simplemente las atenúan o las minimizan, ¿de acuerdo? Lo bajan lo que son las amplitudes de estas señales de tal manera que no puedan afectar al circuito que va a recepcionar la señal. Bien, esta es la forma básica que tiene un filtro EMI compuesta por resistencias y diodos Zener. Aquí tenemos la señal que acabamos de mencionar, que es la señal que ha sido filtrada. Por lo tanto decimos que tenemos un pico eliminado. Recuerda que este circuito es solo para proteger una línea. Eso es importante. Tenemos aquí lo que es la parte de entrada que acabamos de mencionar, y le podemos llamar entrada IN1. IN de entrada, ¿no? Y 1 de que es la línea 1. Tenemos la salida AUX1 también. ¿Cuántos circuitos diodo Zener hay dentro de un filtro EMI de teclado? El filtro EMI de teclado tiene un circuito diodo Zener por cada línea que se desea proteger de estas altas tensiones de muy corta duración producto de ruido. Lo que tenemos aquí ahora es un típico teclado de conmutación de una marca Nokia. Puede ser de otra marca también. Aquí no estamos especificando un modelo, ya que lo que deseamos es que tenga la capacidad de analizar cualquier modelo sin ser dependiente de alguna marca específica, ya que la electrónica es una sola para todos. Tenemos aquí por lo tanto el teclado de un celular. Estas señales, estas líneas que vienen del teclado, como puede ver, son enviadas al filtro EMI. Este filtro, como se puede observar, tiene por cada línea de datos ingresa a través de la línea también de entrada del propio circuito integrado, que es del filtro.
Nosotros acabamos de analizar lo que es una de las líneas. Aquí se puede ver IN1 y AUX1. Por lo tanto, este circuito integrado tiene para varias líneas, protege varias líneas según el diseño que tenga internamente. Puede proteger 2, 3, 4, etcétera, de las líneas que necesites. Para eso existe cierta codificación en el nombre del propio circuito integrado. Y como podemos ver, la señal que viene desde el teclado se dirige al filtro M y luego irá al procesador de aplicaciones. Aquí tenemos el filtro M, podemos verlo mucho más claro. Observe que aquí está el código. El código es muy importante porque nos especifica, por ejemplo, el EMI F10 nos está diciendo que EMI viene de lo que es interferencia electromagnética, la F de filtro. Por lo tanto nos dice que es un filtro de interferencia electromagnética, y el número 10 especifica el número de entradas que puede protegerse o el número de líneas que puede proteger. Por lo tanto, 10 nos dice que son las entradas. Y si hay 10 entradas, tenemos 10 salidas también, ya que por una de las líneas entrará una señal con ruido y por la salida ya tenemos la señal limpia con el ruido eliminado. Cuando observen esto de aquí, ya vamos a aplicar también cuando lleve análisis 1, 2 y 3 acerca de lo que representa estos diagramas. Y por ejemplo podemos ir adelantando que esta línea, que se ve un tanto más gruesa que esta de aquí, representa un bus de datos. Se suelen utilizar en los diagramas para poder no dibujar todas estas líneas, sino representarlas con una sola línea más gruesa. Vamos a ver una vista general. Primero todo comienza desde el teclado. El teclado enviará la información cuando uno presione las teclas hacia el filtro EMI. Este va a proteger que las señales enviadas del teclado no se elimine el ruido, va a proteger a estas señales de ruido, y al momento de eliminarlas, eliminar el ruido, las señales llegarán al procesador de aplicaciones. Visto de forma esquemática sería así. Tenemos el teclado, envía al filtro y este al procesador de aplicaciones. Por lo tanto, es muy importante que vea un filtro M, ya sea implementado de un circuito integrado como se ve aquí, o puede ser implementado también de forma externa con diodo Zener, pero comúnmente se hace con diodo Zener de forma externa. Esto quiere decir que se coge simplemente los circuitos sin los componentes de forma individual. Por ejemplo, se utilizan diodos Zener en una línea, se conectan de aquí, luego a tierra, y así protegiendo normalmente pocas líneas, pero ya cuando es muchas líneas, como un teclado completo, ya se necesita circuitos integrados que contienen ya para proteger incluso más de 10 líneas. Lo que tenemos aquí es la parte de la entrada, que acabamos también de mencionar antes, que es IN1 significa la entrada 1 y AU1 significa la salida 1. ¿Cómo puedo saber las conexiones internas que hay en los circuitos integrados VGA? Suponga que tiene un circuito integrado, el cual pertenece a un modelo X. Usted simplemente ha visto el circuito integrado que está dentro de unas líneas que le llama la atención porque pertenecen, por decir, a cierta etapa ya sea que ha hecho el seguimiento a un lector SIM y ha llegado hasta un circuito integrado, y usted desea saber cuál es la tarea o qué componentes tiene internamente este circuito integrado, ya que usted para entonces ya debe de conocer cómo funcionan cada uno de los componentes, como los diodos, transistores MOSFET, BJT, capacitores, diodos, etcétera. Simplemente necesita saber qué hay dentro
de este circuito integrado para poder analizarlo según las leyes que ha venido aprendiendo en el curso. Entonces, cuando uno llega a este punto, lo que necesita es una hoja de características, que en el mundo de la electrónica se conoce como datasheet. En el datasheet se especifica la configuración interna del circuito integrado. Cuando usted necesite saber qué componentes hay internamente, puede ver la parte superior, o si tiene el diagrama de celular, busca el diagrama, luego ubica el circuito integrado y observa su nombre que tiene y lo busca en Google, por ejemplo, como datasheet de tal circuito integrado. De esta manera podrá buscar el datasheet que le viene en un formato que es PDF, luego lo abrirá el archivo y podrá estudiar la parte interna que hay del circuito integrado. Aquí lo que tenemos es una página en donde puede descargar lo que es la hoja de datos, el datasheet de este componente para que pueda ir probando. Va a poder observar que ahí le indican lo que es la configuración de este propio chip. Por ejemplo, en el datasheet, para que tenga una idea, va a encontrar lo siguiente. Si usted ya conoce el componente de forma física, ya encontró su diagrama y pudo encontrar el código del circuito integrado, y una vez que ubicó el datasheet, ahí mismo podrá especificar, le dirá lo que es la configuración de pines, lo que significa cada una de estas esferas que se encuentran debajo del circuito integrado. Aquí lo que tenemos es una referencia que se suele marcar en la superficie del componente para evitar cuando sea desoldado de la placa y al momento de reemplazar, trate de utilizar esta marca y ver cómo ha sido posicionado antes de retirar el componente para que no cometa el error de soldarlo de forma incorrecta. Lo que tenemos aquí son las esferas de estaño del circuito integrado. Y bien, esto es lo que queríamos llegar. Cuando uno ubica el datasheet, en la hoja de datos puede encontrar lo que es esta configuración de pines. Aquí observa la marca que es esta de aquí, que si usted da la vuelta, esta marca pasaría a este punto de aquí. Y es una vista desde abajo del circuito integrado. Aquí se puede ver, como dice, la configuración de pines del circuito integrado de la parte inferior. Como se puede observar, hay un comando que es un nombre que tienen cada uno de los terminales, que son los que se encuentran aquí. A simple vista uno no podría aquí saber para qué sirve cada uno de estos terminales. Sin embargo, con la hoja de datos ya puede ver claramente lo que son el nombre de cada uno de los terminales. Vamos a ver, por ejemplo, aprender a interpretar estos terminales. Cuando usted abra una hoja de datos que le hable de un determinado circuito integrado, va a observar que el componente tiene, en este caso, por ejemplo, una numeración en la parte superior del 1 hasta el 5, ¿no? Evidentemente de la cantidad de terminales que tiene en la parte horizontal. Luego tiene en la parte vertical unas letras. Tanto los números que se encuentran arriba como las letras es para ubicar a uno de los contactos que tiene o terminales de soldadura del propio circuito integrado. Solo para ubicar nomás. Por ejemplo, el O8 está en la ubicación de 3. El I9 se encuentra en B4. Y así cualquier otro que tiene por aquí. Por ejemplo, este otro terminal está en la posición E3. ¿De acuerdo? Entonces, es solo para eso. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, I1? Veamos su circuito. Aquí tenemos nuevamente el circuito que vimos ya. I1 que se encuentra aquí representa a esta entrada I1 de esta línea de protección para las señales de ruido. El otro que tenemos acá es O1, que sería el terminal de salida
de este circuito protector. Por lo tanto, I1 significa entrada 1 y AU1 significa salida 1. Tenemos tanto la entrada como la salida del circuito de la línea de filtrado. Internamente, dentro de este circuito integrado, el filtro EMI tiene 10 de estos circuitos incorporados. Aquí tenemos, por ejemplo, de I2 a O2, tendrías otra línea de protección, otro circuito de estos. I3 para O3, otro circuito, y 4 para O4, otro circuito. Por lo tanto, tienes 10 de estos circuitos integrados en un solo chip. De tal manera que, como puede observar, realmente va a reducir mucho el espacio en las placas. Es por eso que se utiliza también este tipo de filtros. Va a encontrarlo mucho también a menudo en lo que son las marcas Nokia. Por eso cuando destape un equipo celular de la marca Nokia podrá ver ciertos cristales azules y ya podrá asociarlos inmediatamente a filtros EMI, que son circuitos, como sabe ya, de filtrado. Normalmente lo que se hace es ese tipo de jumper. En las soluciones te dicen que realices un jumper. Si vamos al circuito, lo que se está haciendo es un puente entre la entrada y la salida. Por lo tanto, cuando uno hace jumper a estos circuitos integrados, lo que está haciendo es cancelar el circuito de protección y estarás dejando expuesto al equipo celular a que reciba también ruido. Esto puede dañar al circuito que va a recibir las señales, como el procesador de aplicaciones, o simplemente estará tomando datos incorrectos por parte del teclado. En la parte central del chip podemos ver que nos dice GND, que significa todo tierra o negativo, y todos deberían, al ser todo GND, entonces todos están en continuidad. Y si vamos al circuito, este negativo representa al terminal que se encuentra aquí en la parte de abajo. Tenemos la señal de entrada y la señal de salida. Para que pueda ser enviado correctamente, ambos tienen que tener un punto en común, el cual es el negativo. Y es el que está acá. Vamos a ver un análisis que ha sido realizado por el propio fabricante, el que ha puesto a prueba el funcionamiento de este filtro mediante un análisis muy detallado. Lo que tenemos aquí es una gráfica que nos muestra en el propio datasheet. Podemos ver que nos ha nombrado aquí lo que es el voltaje de entrada, IN1, que es exactamente para una de las líneas, solo una de las líneas, y tenemos el voltaje de salida BAU1. Tenemos voltaje de entrada y voltaje de salida. La señal de entrada es esta, como acabamos de mencionar, y la señal de salida es la que se muestra aquí. Por lo tanto, aquí tenemos dos gráficas, señal de entrada y señal de salida. Preste atención ahora en este pico de la señal de entrada. Vemos que la señal está inicialmente en bajo, podemos decir en 0 voltios, y luego aumentó una señal alto y siguió estado en alto, luego bajó a 0. En este punto puede observar que cuando se puso la señal en alto, rebotó hacia arriba y luego hacia abajo y siguió amortiguando la señal. Esta es la señal que se va a introducir en la entrada 1 del circuito integrado y ahora observamos en la señal de salida. Observe que el pico que estaba aquí ha sido eliminado. Por lo tanto, esta es la parte experimental que se ve. Aquí está en 0, aquí también está en 0. Cuando se pone alto, en la parte de abajo, que es la señal de salida ya, se ve que se ha eliminado el pico. Por lo tanto, si esta es la señal de entrada y esta es la señal de salida, podemos ver un gran trabajo que realiza el filtro como circuito de filtrado para las señales de alta frecuencia. Lo que nos muestra aquí incluso es que esta gráfica de aquí hay unos 50 nanosegundos por cada cuadro.
Por lo tanto, estamos tomando aquí un muy corto tiempo. Y bien, aquí podemos observar mejor cómo ha sido filtrado la señal. Básicamente lo que hace el filtro es eso. No realiza otra tarea, sin embargo en el diseño se considera de que estos picos pueden estar alterando los datos que son recibidos por el procesador de aplicaciones. Como puede ver, incluso llega a ser también intenciones negativas, a pesar de que son de muy corto tiempo, pueden ser perjudiciales para la toma de datos. Por lo tanto, el filtro está funcionando de manera correcta. Lo que se desea es eliminar estos picos altos. Puede observar que no se ha eliminado totalmente, que uno desearía, ¿no?, que sea realmente 0 y luego 5 voltios, o un 0 y un voltaje más alto considerado como un 1 lógico, pero sigue teniendo todavía este rebote, estas oscilaciones, pero que no representan un mayor problema, pero estos picos altos sí. Por eso de ahí viene la tarea principal del filtro EMI, de eliminar estos picos. Por lo tanto, decimos que la siguiente señal de salida es una señal filtrada. Bien, hemos cubierto ya lo que es el filtro EMI de teclado y como puedo observar, básicamente se comporta como un filtro común, pero está destinado a proteger lo que son las líneas del teclado. Y hasta aquí nos estamos quedando.